Hola, mi nombre es Eduardo Cornegay. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de economía con la ayuda del libro de Michael Parkin, Microeconomía. Lo primero que tenemos que entender es que vivimos en un mundo de escasez. No porque los bienes y servicios sean escasos relativamente y que haya poco de ellos, sino porque en relación a nuestros deseos o necesidades, esos bienes siempre van a ser escasos. En ese sentido, todas las personas en el mundo padecen escasez, desde el que tiene el ingreso más alto hasta el que tiene el ingreso más bajo. Por eso la economía se define como la ciencia que estudia cómo los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades hacen frente a la escasez, qué decisiones toman para mejorar su bienestar en un mundo en que los recursos son escasos. Este es un concepto muy poderoso, lo vamos a ver después cuando lo asociemos al concepto de costo de oportunidad. Vamos a plantear aquí una división tradicional de la economía, que es entre la microeconomía, que es la que estudia los mercados. Entendemos mercado como el proceso mediante el cual oferentes y demandantes de un bien y servicio se relacionan y fijan un precio para el intercambio de dichos bienes y servicios. Ya la otra gran división es la macroeconomía. Aquí agregamos o todo lo que vemos en micro lo analizamos a un nivel más general. Por ejemplo, la microeconomía estudia los precios en un mercado, pero la macroeconomía estudia los precios a nivel de toda la economía, en este caso la inflación. A fin de cuentas, las dos están relacionadas, es parte de lo mismo. Es como cuando estudiamos el cuerpo humano, que lo hacemos por aparatos, el respiratorio, el circulatorio, el nervioso, pero al final de cuentas todos están interrelacionados. Muy bien, vamos a ver otro concepto interesante que se refiere a las grandes preguntas microeconómicas y son qué bienes y servicios producir, cómo se producen y para quién se producen. Estas tres preguntas se responden, por así decirlo, de manera distinta dependiendo de donde estemos ubicados, con qué recursos contamos y también en qué momento histórico. Como la tecnología va cambiando y las preferencias de los consumidores también, entonces hay cambios, por ejemplo, en qué tipo de bienes producimos. No producimos lo mismo actualmente que en el siglo XVI, ¿no? Por ejemplo. Vamos a centrarnos en una de estas preguntas que es el cómo se producen los bienes y servicios. Y para esto vamos a señalar otro concepto muy importante de la economía, que son los factores de producción, que todo estudiante de economía se los tiene que saber de memoria, por así decirlo. Bueno, el primero es la tierra. Ahorita, un momento posterior los analizamos uno a uno. El primero sería tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial. ¿Qué es la tierra? La tierra es todo aquello que nos da la naturaleza y que a partir de eso que nos da la naturaleza obtenemos un beneficio económico. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, cierto que se hace todo un proceso para extraerlo, procesarlo, pero el petróleo como tal, cuando está en la profundidad de la tierra, digamos que lo hizo la naturaleza, no lo hizo el ser humano, pero se obtiene un beneficio a partir de su existencia. Ahora, la posesión del recurso tierra, del factor de producción tierra, nos da un rendimiento o un ingreso que le llamamos la renta. Entonces, renta es como todo aquello de lo cual obtenemos un beneficio, pero que, digamos, no hicimos algo por obtenerlo, que ya nos lo da la naturaleza.
Muchas veces hablamos de la renta petrolera, por ejemplo. Bien, el segundo factor sería el trabajo. Con esto es obvio lo que es lo que el esfuerzo que realizamos para producir bienes y servicios. Y como remuneración al trabajo tenemos el salario. El tercer factor sería el capital. Aquí es importante distinguir que aquí nos referimos al capital como bienes físicos que nos sirven para producir otros bienes. No es el capital financiero. Es, como dice ahí en la diapositiva, herramientas, edificios, terrenos, y que eso nos va a servir para generar bienes de consumo final. El capital no lo consumimos. Y el rendimiento del capital es el interés. Finalmente tenemos la habilidad empresarial, que es, como dice en la diapositiva, el recurso humano que organiza los demás factores para producir bienes y servicios. Y el rendimiento de la habilidad empresarial es el beneficio o la ganancia. En el libro de Parkin se hace la referencia a beneficio, que no es un término muy utilizado en México. Aquí más hacemos referencia a la ganancia. Ahora es importante distinguir entre estos 4 factores y el rendimiento, porque puede ser que una persona que tenga un negocio tenga un excedente de la operación del negocio y diga que eso es su ganancia, pero en realidad no es posible que no lo sea. ¿Por qué? Porque si él puso el edificio, la maquinaria, el mobiliario para el negocio a través de una inversión, entonces por esa inversión va a recibir un interés. Ese sería su rendimiento. Así como cuando se pone un dinero en el banco o en un activo financiero nos da un interés. Entonces, ese es un tipo de rendimiento. Si él trabaja en el negocio realizando funciones gerenciales, entonces le corresponde un salario, como lo recibiría si realizara la misma función en otra empresa. Entonces, tiene un salario. Y ya el excedente de todo esto ya sería propiamente la ganancia. Entonces, sí es importante distinguir esto, porque posiblemente en muchos negocios no se esté obteniendo ganancias, sino que lo que se tenga es quizás nada más lo que corresponde a un salario. Vamos a entrar ahora al tema de las elecciones. Ya vimos que la economía se refiere a la escasez. Y si hay escasez, tenemos que hacer elecciones en el uso de recursos. No podemos tener todo. Y al hacer una elección, entonces dejamos algo de lado o sacrificamos algo. Entonces toda elección es un intercambio. En inglés le llaman trade-off. Entonces elegimos algo y renunciamos a otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos alcanza para todo. Los recursos son escasos. Y aquí viene una idea muy importante, y es el concepto de costo. Normalmente costo lo asociamos al dinero, ¿no? a lo que nos implica producir algo. Pero aquí costo lo vemos en un sentido más amplio, es todo aquello a lo que renunciamos. Puede ser algo monetario, puede no ser algo monetario. Podemos renunciar a tiempo, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, todo costo es un costo de oportunidad. Al hacer una elección, siempre renunciamos a algo. Y como lo tenemos ahí, ¿no? En el monito que está. Tiene una manzana, una pera. Si selecciona la manzana, renuncia a la pera. Si selecciona la pera, renuncia a la manzana. Entonces siempre hay un intercambio, siempre hay un costo en el sentido de que renunciamos a algo. Y entonces el costo de oportunidad es a la alternativa de máximo valor a la que se renuncia al hacer una elección, ¿no? O si entramos por la puerta B o con el doctor B, renunciamos a la A. Si vamos por el A, renunciamos al B. Ahora, aquí es importante que el costo de oportunidad no es
todo a lo que renunciamos. Puede ser que haya muchas cosas a las que renunciamos, pero solamente es aquello que tiene el máximo valor. Ese es el costo de oportunidad, como el muchacho que está ahí, que está estudiando, pero al estudiar está renunciando a varias cosas, ¿no? De lo que se está imaginando. Entonces, de lo que él se está imaginando, ¿qué es lo que tiene el máximo valor para él? Ese es el costo de oportunidad. Y aquí tenemos también otro concepto muy importante, y es que la teoría económica dice que el ser humano es racional al hacer las elecciones en el costo de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que queremos obtener algo para una satisfacción, y entonces eso que vamos a elegir tiene un costo. Entonces siempre comparamos el beneficio contra el costo. Lo hacemos quizá no de manera consciente, pero sí siempre está implicado eso. Ahora, al decir que el ser humano o el consumidor en su caso es racional, no quiere decir que siempre se hagan las mejores elecciones, sino que siempre estamos pensando un beneficio, y para lograr ese beneficio entonces incurrimos en ciertos costos o ciertos medios para lograr ese beneficio. En ese sentido es el concepto de racional. Ahora, ese beneficio que se quiere obtener es particular a la persona, es lo que la persona considera que es benéfico para él. Y aquí cada individuo, cada persona puede tener un concepto diferente de lo que es bueno o lo que le da satisfacción. Otro concepto aquí es cómo hacemos elecciones, y la teoría económica nos dice que las hacemos en el margen. Aquí en el margen quiere decir lo adicional o lo extra, no confundir con lo marginal, que es algo así como lo que está apartado, ¿no? En el margen quiere decir que siempre vamos a comparar, siempre vamos a tomar decisiones en función de lo que viene hacia adelante. Lo que ya pasó, eso ya no cuenta. Entonces, siempre para lo que vamos a hacer, siempre decimos, a ver, esta actividad, ¿qué beneficio me da y qué costo me representa? Y entonces, si lo siguiente que voy a hacer me representa el beneficio está sobre el costo, entonces tomo la decisión. Si el costo supera o está por encima del beneficio, entonces no tomo esa decisión. Y obviamente aquí puede haber incentivos. El incentivo es ¿qué me reporta de beneficio eso que quiero hacer? Y como decíamos, si excede al costo, el beneficio, tomo la decisión. Si no, lo dejo. No hago no tomo esa decisión. Bien, entonces ahí tenemos una imagen, ¿no? Donde estamos comparando costos por beneficios. Siempre en ese sentido somos racionales, ¿no? Siempre estamos comparando esto que voy a hacer, qué beneficio me genera en relación a su costo. Y este es un criterio muy importante para una decisión. No es simplemente que algo me beneficie, que sea bueno, sino que tanto eso que me beneficia supera al costo. Todo tiene un costo. Entonces, si el beneficio de algo es mayor al costo, lo hago. Si el costo es mayor que el beneficio, no lo hago. Hasta aquí llegamos con esta primera lección. Muchas gracias por su atención.